Buenas tardes, soy Juan Pablo Sanz, saludo desde el claustro de la Universitat Abat Olivaceu, donde hace un momento ha tenido lugar la presentación del libro Jeremías, drama nacional en 3 partes, cuyo autor es una persona que le resultará familiar. Se trata de San Juan Pablo II, es una obra de juventud, una obra dramática de juventud de San Juan Pablo II. Y tenemos con nosotros a Carmen Álvarez, que es la editora de esta obra, que ha sido traducida por primera vez al castellano desde su polaco original. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo se ha producido este hallazgo? Sí, ciertamente ha sido un hallazgo, porque bueno, es una obra de teatro que él escribió en los años de juventud. Prácticamente no estaba traducida a ninguna otra lengua, por tanto era muy poco conocida más allá del ámbito estrictamente polaco y bueno, pues ha sido una ocasión muy buena poderla publicar por primera vez traducida aquí en español, pero sí fue un hallazgo porque son obras muy desconocidas, precisamente porque no existen traducciones directamente del polaco. Perdona que te reformule la pregunta. Sí. ¿Cómo llegaste tú al libro? Es decir, la palabra hallazgo parecía que nos remitía a cómo el mundo ha hallado esto, pero quiero saber qué trayectoria personal te ha llevado a darte de bruces con Jeremías. Pues yo conocí a Juan Pablo II desde hace muchos años porque bueno, pues me he dedicado a explicar mucho las catequesis sobre el amor humano de Juan Pablo II, pero me faltaba esta etapa suya juvenil, que es muy rica, muy desconocida, y entonces me decidí a estudiarla en profundidad y con seriedad y inicié hace 4 años el estudio de estas obras juveniles en una tesis de doctorado que estoy haciendo en la Complutense. Claro, mi interés era estudiar el pensamiento antropológico de Juan Pablo II en estas primeras obras para saber un poco las primeras raíces de su pensamiento filosófico, de su magisterio. Entonces fue una sorpresa descubrir que ese trabajo que yo quería hacer era sobre obras que no estaban traducidas más allá del polaco y que eran muy poco conocidas. De hecho, he encontrado muy pocos estudios sobre estas obras. Entonces, bueno, con motivo de la tesis de doctorado, pues, vi claramente que estas obras había que darlas a conocer, había que difundirlas, había que traducirlas en primer lugar. Y ha sido un hallazgo, como tú decías antes, porque son obras de un gran valor, no solamente para la nación polaca, para la cual Karol Wojtyła escribió, sino que Karol Wojtyła, a través de su teatro, quiere entrar en diálogo con todos los hombres de cualquier nación, de cualquier época histórica, ¿no? Pero sí, fue un descubrimiento gozoso. Y además no solo has dado con Jeremías, sino que creo que incluso con otro material literario inédito, sí, que ha supuesto ya sacar a la luz escritos que se desconocía que existían, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Qué vais a hacer con todo esto? Sí. ¿Qué podemos esperar? Sí, pues es un gran tesoro, la verdad. Estamos trabajando para preparar la edición de la siguiente obra de teatro, que se llama Hope. Es muy interesante, también escrita en la época de la invasión alemana, en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a sacar también 2 volúmenes con las primerísimas poesías que él escribió, algunas de temática religiosa, otras dedicadas a, bueno, pues a Polonia, muy folclóricas, muy bonitas. Y después vamos a sacar otro volumen con todas las cartas que él escribió, algunas preciosas, de cómo él cuenta detalles de su, bueno, pues de la época la situación que él vivió durante la guerra. Y después un último volumen con un manuscrito inédito, desconocido hasta hace 3 o 4 años, que se ha encontrado en el archivo de la Curia Diocesana de Cracovia. Y es un manuscrito de 3 o 4 cuartillas amarillentas, escritas a mano, pero que contienen un posible boceto de lo que podría ser, no sabemos, pero podría ser una futura obra de teatro. Ese manuscrito se conserva solo en polaco y también lo vamos a traducir, porque es una obra también muy interesante. San Juan Pablo II es una figura muy conocida, pero los que no hemos profundizado tanto como tú, no conocemos tanto al Karol Wojtyła
artista, que además parece ser que su vocación artística precede e incluso antecede a su vocación religiosa. ¿Cómo era San Juan Pablo II como escritor? O sea, en mi opinión, creo que si Karol Wojtyła no hubiera entrado en el seminario, hubiera llegado a ser uno de los grandes autores, literatos y tal, de su época, porque con apenas 19 años se llegó a codear con los grandes del teatro de la época, o sea, pero los planes de Dios eran otros, está claro. Ahora, lo que quizá no se destaca lo suficiente es que la vocación artística a la poesía, especialmente al teatro, fue, o sea, como que desembocó naturalmente en esa vocación sacerdotal que él vio, pues, con muchísima claridad, ¿no? El modo en que él entendía la misión del poeta, ¿no?, como un intermedio entre Dios y el hombre al servicio de la verdad, al servicio de la palabra. Y la palabra para él siempre es una palabra personal, que es Cristo. Entonces, esa visión del poeta, la misión de la poesía, del arte, ¿no?, acercar la palabra a Cristo a los hombres, preparó en él el camino hacia la verdadera entrega y servicio a la palabra, que es el sacerdocio. Estamos hablando de un joven artista, que por lo que nos has comentado no es que tuviera aficiones literarias, sino que era un literato solvente en potencia, y estamos hablando de un joven polaco, y eso está muy presente en la obra, ¿no? Su arraigo a la patria, su arraigo al folclore, su arraigo a la tradición, como algo que ha de defenderse también para mantener los valores y para en conexión también con su vocación cristiana. Sí, sí, sí. El tema de la patria es uno de los temas y uno de los ejes centrales de esta obra de Jeremías. O sea, de hecho, él escribe esta obra en plena ocupación, en plena situación bélica, con el drama de la guerra y el drama personal de que él no puede llevar a cabo esa vocación artística que él sentía, ¿no? Y en medio de esa situación dramática escribe esta obra para consolar al pueblo polaco, para alentar su ánimo y sostenerle en esa durísima prueba que fue la ocupación alemana en la Guerra Mundial, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de los temas fundamentales es precisamente la identidad de la patria, porque era lo que los invasores estaban pues borrando, ¿no? O sea, despolonizar Polonia para implantar una cultura que era ajena al pueblo polaco. Y Karol Wojtyła trata aquí el tema de la nación, ¿no? O sea, la nación no es una categoría ideológica o política o deportiva, sino que es algo que acompaña al hombre en el orden de su origen, ¿no? Él, en uno de los poemas, tiene una expresión preciosa que dice que una tierra deja de ser anónima cuando se vincula al hombre en el nacimiento, ¿no? Cuando yo nazco en España, en cualquier país, en cualquier nación, esa tierra deja de ser anónima, se convierte en patria. Entonces, la patria es algo que a mí me define en mi identidad personal, están ahí mis raíces personales, ¿no? Y decir patria significa heredar todo un legado cultural de lengua, de religión, de arte, de cultura, de tradiciones, que a mí me definen desde el primer momento de mi existencia, ¿no? Por tanto, él lo trata así en su obra, ¿no? Tengo el deber filial de servir a la patria, de amar a la patria y de buscar el bien de la patria, ¿no?, la verdad de la patria. El concepto de patria que aparece en esta obra no es localizado ni cerrado, sino que es incluye una dimensión universal. O sea, Polonia es una nación, pero tiene que abrirse, ¿no? Su identidad también está en esa apertura a otras culturas, a otras tradiciones culturales. Él dialoga mucho con la tradición clásica, Grecia, Roma, con la tradición polaca, pero con otras tradiciones pues que han formado el terreno cultural europeo, ¿no? Entonces, nada más lejos de un concepto de nación cerrada y autocentrada en sí misma, como el que hay aquí no aparece ese concepto en la obra. Y también parece haber un punto de actualidad en el sentido de que esa reflexión sobre el sustrato cultural, aquello que nos da identidad, también funciona como una especie de advertencia de las consecuencias que se derivan del desarraigo, del borrado de ese sustrato cultural. Hablamos de los años 40, estaban tropas de un movimiento totalitario como eran los nazis en suelo polaco,
pero se percibe que es una advertencia que puede tener una vigencia absoluta y acuciante en nuestros días. Sí. O sea, yo creo que una de las grandes preguntas que gravita sobre esta obra es ¿por qué ha caído Polonia, ¿no? En el momento de la ocupación, de la invasión? O sea, ¿por qué ha caído Polonia? ¿Cuáles son las causas de que una nación se haya venido abajo habiendo sido uno de los imperios más poderosos y enormes, grandes de Europa, ¿no? Y esa misma pregunta también la podemos hacer hoy, ¿no? ¿Por qué ha caído España? ¿Por qué ha caído Europa? ¿Por qué ha caído Occidente? No en manos de ejércitos invasores, pero sí en manos de ideologías que están borrando o deformando nuestra cultura y con ello están deformando la identidad de nuestra nación española y, al final, deforman mi identidad personal, ¿no? O sea, deberíamos preguntarnos por qué estamos cayendo en manos de esa ideología. La respuesta que da Karol Wojtyła en esta obra es que, al igual que le sucedió al pueblo de Israel, que fue invadido y destrozado por otros pueblos cuando fue infiel a la alianza con Yahvé, él también plantea, ¿no? Polonia, cualquier nación, cae, saborea su fracaso histórico, político y social y económico cuando se aparta, ¿no?, de la alianza con Dios, del orden moral establecido por Dios y cuando pierde su identidad cristiana. Creo que esto a Polonia y a España se pueden aplicar de una manera clarísima. De hecho, no sé si voy errado, pero una de las frases más luminosas que dejó Juan Pablo II en su primera visita a España en el año 82 fue en Santiago de Compostela, ¿no?, cuando proclamó aquello de Europa, sé tú misma. Aquello fue una llamada a las conciencias, a un cierto rearme intelectual del mundo católico. ¿Se ha perdido un poco ese impulso ahora? Yo creo que sí, y hay que recuperarlo porque, o sea, la vitalidad interna de una nación depende de cómo yo conservo mis tradiciones y mis raíces, ¿no? O sea, ese grito de Juan Pablo II, que además sonó estentório, ¿no? O sea, creo que cada vez más es urgente, ¿no?, repetirlo. España, sé tú misma, ¿no? Recupera tus raíces. Y esas raíces son inseparables de nuestra identidad cristiana. Entonces yo creo que una de las formas más eficaces de hacer frente a todas estas ideologías que están diluyendo y banalizando nuestra identidad nacional es precisamente volver a nuestras raíces, nuestra historia, nuestra fe cristiana, nuestra lengua, el arte, ¿no?, nuestra religiosidad. O sea, tantos aspectos de ese legado cultural que nos define, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel personal e individual. Entonces creo que ahora mismo tenemos que volver a recuperar el camino como nación, ¿no?, recuperando la verdadera tradición cultural que nos ha conformado. Carmen, hemos empezado hablando de hallazgos, la conversación, y hay un hallazgo que desde el punto de vista, digamos, científico, de los estudiosos de la biografía y de la obra de Juan Pablo II, es relevante, en el sentido de que tu análisis crítico de la obra Jeremías te ha llevado a conclusiones, digamos, rupturistas respecto a la relación de Karol Wojtyła con los místicos españoles. Cuéntanos esta primicia, esta ruptura con la teoría clásica sobre esta relación. Sí, es un tema interesantísimo, la relación entre Karol Wojtyła, Juan Pablo II y San Juan de la Cruz. Todos los místicos españoles, pero especialmente San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, la mayoría de los biógrafos vienen a decir que Karol Wojtyła se acercó, conoció la figura y la obra y la doctrina de San Juan de la Cruz gracias a una figura, la figura de un laico sastre que tiene una vida bellísima, que se llama Jan Leopold Tyranowski, ¿no? Y bueno, pues todos dicen que ese encuentro entre Karol Wojtyła y Tyranowski se produjo en marzo del año 1941. El estudio interno de esta obra de Jeremías y de la obra de Job y de las primeras poesías... Que recordemos que la obra es de 1940. 1940. El encuentro con Tyranowski fue en marzo de 1941. Entonces, estudiando esta obra y estudiando la obra de teatro de Job y estudiando las primeras poesías, incluso del año 38-39, en la primavera del 39, pues claro, he visto que hay muchísimos elementos sanjuanistas en las poesías y de una manera aún más clara que en Jeremías, en la obra de Job,
La estructura de la obra es sanjuanista, o sea, tiene 3 partes que se corresponden con las 3 noches de la noche mística de San Juan de la Cruz, ¿no? La purgativa, etc. Entonces, la huella de San Juan de la Cruz en estas primeras obras es muy honda, muy clara además. Con lo cual, bueno, pues hay que reformular esa hipótesis de que el acercamiento a la figura y a la obra de San Juan de la Cruz en Karol Wojtyła fue muy temprano, ¿no? Cuando uno empieza a investigar, claro, en Wadowice, en su ciudad natal, frecuentó muchas veces el convento de carmelitas de la ciudad. Cuando se fue a Cracovia a estudiar, frecuentó también, asistió incluso a ejercicios espirituales, los 2 conventos de carmelitas, masculino y femenino, que están en Cracovia, ¿no? Entonces, la figura de San Juan de la Cruz le era muy familiar, la doctrina mística también, cuando él escribió estas obras. Eso lo hemos visto ahora, antes no se conocía, no se veía así, porque es ahora cuando hemos podido estudiar estas obras y traducirlas al castellano y trabajarlas, ¿no? Entonces, creo que eso es un elemento muy novedoso y también muy interesante, porque San Juan de la Cruz es uno de los autores que más ha conformado su pensamiento filosófico e incluso su magisterio. Es lo que te iba a preguntar. Me has hablado, digamos, de un vínculo más temprano de lo que se pensaba y, desde luego, fue un vínculo duradero, ¿no? El de San Juan Pablo II con San Juan de la Cruz y, en general, con los místicos españoles. ¿Dónde podemos percibir la penetración del pensamiento de los místicos en la vida, es decir, en la obra y en la obra escrita y en la obra vivida de Juan Pablo II? ¿Dónde lo podemos detectar? ¿Dónde lo podemos palpar? Pues mira, el tema fundamental que él asume de San Juan de la Cruz es el tema de la fe. La cuestión de la fe en San Juan de la Cruz fue el tema que él abordó en la tesis de doctorado que él realizó en el Angelicum en Roma. Pero ese tema ya lo había estudiado él antes, en las poesías, en la obra de Job y en esta obra de Jeremías también. El tema de la fe para él es central, ¿no? La fe en una situación de oscuridad. Entonces, ese me parece que es el tema fundamental que él toma de San Juan de la Cruz, pero después hay mucha simbología. En esta obra de Jeremías, por ejemplo, la obra abre con una alusión a una vidriera. Entonces, esa vidriera la cita 3 veces y da muchísima importancia, la describe. Ese simbolismo de la vidriera, que tiene un significado dentro de la obra, remite a una vidriera que realizó Wyspiański, que es un autor, literato, etcétera, muy importante en Polonia, pero reenvía también a la imagen de la vidriera que aparece en algunas obras de San Juan de la Cruz. Entonces, él utiliza introduce en la obra estas relaciones que tienen un significado de fondo muy importante y es una manera muy sutil, ¿no?, de introducir la huella de San Juan de la Cruz en sus obras. Pero además de muchas imágenes poéticas que él toma de San Juan de la Cruz, el tema fundamental que le ocupa desde el principio es el tema de la fe, ¿no? Cómo a través de la fe oscura, en situaciones de oscuridad, de dureza, de dolor, tal, cómo la fe me une a Dios, ¿no? Esta relación tan especial de Juan Pablo II con los místicos, ¿fue también una relación especial de Juan Pablo II con España? Sí, o sea, yo creo que, bueno, no solamente con los místicos, la vinculación de Karol Wojtyła con la cultura hispana, las raíces hispanas de su pensamiento, se centran en San Juan de la Cruz, pero, por ejemplo, pues se amplían a la figura de Cervantes, la historia del Quijote, que aparece también en esta obra, ¿no? El mito del Quijote aparece aquí también muy tratado. El gran autor que él admiró toda su vida fue el gran Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, hay raíces hispanas muy claras en su obra literaria y en su pensamiento. Y yo tengo la impresión de que cuando él, siendo papa, vino tantas veces a España, ¿no?, vino hasta en 5 ocasiones, yo creo que él venía por saldar una deuda que tenía con la cultura española, ¿no?, porque las raíces hispanas de su pensamiento y de su itinerario intelectual pues están ahí. Y entonces yo entiendo que ese amor a la tierra española, a la cultura española, a la literatura, el arte, etcétera, le viene un poco de esa época de juventud, y él, viniendo a España,
como que tenía que saldar esa deuda con sus raíces y con su pasado, ¿no? Eso es una opinión, vamos, a la vista de la importancia que para él tiene San Juan de la Cruz y los autores españoles. Claro, yo ahora he entendido por qué San Juan Pablo II vino tantas veces a España. España fue importante para Juan Pablo II, pero Juan Pablo II fue muy importante también para España, ¿no? De hecho, se hablaba aquello de la generación Juan Pablo II, Sí. pues no solo referido al ámbito español, Sí. pero ¿dónde está esa generación ahora? ¿Está presente? ¿Tiene fuerza pública? ¿O a lo mejor asistimos a un momento un tanto de una cierta atonía? Esas generaciones que hemos crecido de la mano de Juan Pablo II están ahí, pero quizá un poco adormecidas, ¿no? Porque bueno, la situación ha cambiado, la situación a nivel mundial ha cambiado, pero yo creo que tenemos una responsabilidad de transmitir a las futuras generaciones el legado que hemos recibido de él, ¿no? Y no solamente transmitirlo, sino reavivarlo en cierto modo. O sea, que la publicación y la presentación de esta obra, Jeremías, haya coincidido con el 45 aniversario del inicio de su pontificado y de la elección como Papa, ahora lo hemos celebrado la semana pasada, ¿no? Pues, o sea, creo que es un signo, ¿no? que nos invita a recuperar ese espíritu de las jornadas de la juventud, ¿no? Y ese, bueno, pues recobrar el espíritu de Juan Pablo II, que tiene que permanecer más allá. No olvidemos que es el Papa que introdujo a la Iglesia en el segundo milenio. Entonces, eso, aquel momento en el cual él abrió la Puerta Santa, ¿no? Pues fue un momento pues muy providencial y muy profético, ¿no? Entonces, creo que es uno de los padres a los que tenemos que acudir precisamente en el contexto histórico y cultural y eclesial en el que estamos. Sigue siendo un faro de luz. De hecho, claro, Juan Pablo II es un personaje, digamos, es un hombre de fe, ya hemos visto que es un hombre de arte, de literatura, de cultura, de teología, pero también es un personaje histórico, digamos, con vigencia transversal. Su papel en ese tránsito del 20 al 21, en la descomposición final de un régimen, del régimen comunista, pues fue clave. ¿Cómo te imaginas a Juan Pablo II? ¿Cómo te lo imaginarías hoy en día en un contexto, digamos, tan convulso, en el que los pueblos pues siguen sin encontrar esa esfera de entendimiento? ¿Cómo te lo imaginas en Ucrania? ¿Cómo te lo imaginas ahora en Israel? ¿Cómo trasladaría esa fuerza suya a la situación actual? O sea, yo creo que en él fue clarísimo siempre la búsqueda de la verdad. Entonces yo me lo imagino pues con el mismo poderío y fuerza, anunciando al hombre de hoy, que es el mismo de hace 20 y 30 años, ¿no? Anunciando la fuerza de la palabra de Cristo. O sea, su mensaje central fue siempre Cristo. Y yo creo que en las circunstancias actuales seguiría anunciando a Cristo, ¿no? El hombre ha sido redimido en Cristo, ha sido salvado en Cristo, por lo tanto hay que recuperar, ¿no? La paz entre las naciones, porque es el camino hacia Cristo. O sea, yo me lo imagino igual que entonces, anunciando también hoy, en las circunstancias históricas que han cambiado, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Recuperar nuestra identidad cristiana, ¿no? Volver a Cristo, porque la historia, al margen de la historia de cada nación, la historia de los pueblos está dirigiéndose hacia el final, ¿no? Hacia la victoria de Cristo. Por tanto, pongamos los ojos allí, ¿no? Más allá de las guerras locales o de las problemáticas particulares de cada pueblo, de cada nación, su visión de la historia iba hacia Cristo, ¿no? Yo me imagino que en el contexto cultural actual seguiría anunciando el mismo mensaje, ¿no? La centralidad de Cristo. Aunque las circunstancias han cambiado y el sujeto, los hombres, también ha cambiado, ¿no? Es otra época histórica, pero el mensaje es el mismo, ¿no? La centralidad de Cristo. Carmen, la Universitat Abat Oliba CEU ha acogido la presentación de este estupendo libro en el contexto de la festividad del patrón de su Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades, que no es otro que San Juan Pablo II. Sí, señor. Repito que es Comunicación, Educación y Humanidades, porque se entiende que está muy ligado a estos tres aspectos. Tú que conoces bien la figura de Karol Wojtyła como
como aspirante actor, como dramaturgo, como hombre de cultura. ¿Es algo central en su pontificado? Esa vocación hacia el teatro, hacia la literatura, pero sobre todo hacia el teatro, ¿es algo que realmente forma parte del carisma central de su pontificado? Yo creo que sí. De hecho, cuando él entró en el seminario en Cracovia, él siguió escenificando papeles de teatro. Cuando fue cardenal, arzobispo, etcétera, siguió animando el teatro, o sea, lo acompañó. Y a lo largo de su pontificado es central el tema que ocupa, por ejemplo, el lugar que ocupa el tema de la belleza. La carta a los artistas, ¿no?, que fue un documento pues muy original, y él insiste muchísimo en los documentos magisteriales, pero especialmente en el libro Memoria e Identidad. Él trata muchísimo el tema de la cultura, ¿no?, el papel conformador de la cultura, conforma la identidad de una nación, la identidad personal, es decir, el tema de la cultura, el tema del arte, el tema de la belleza fueron siempre cuestiones y retos pastorales de primer orden en su pontificado. Incluso al final de su vida, cuando ya le quedaba poco tiempo para morir, su última obra poética que él escribió, la escribió en verso, ¿no?, una meditación personal, se llama Tríptico Romano. O sea, él nunca abandonó la vía de la belleza, la vía del arte. Y de hecho, bueno, pues yo creo que es una de las líneas, de los ejes doctrinales de su pontificado, que deberíamos recuperar. Y también la vía de la comunicación escénica, ¿no? Fue un pontífice, digamos, que rompió moldes en lo que era la manera de comunicar desde Roma. Sí. O sea, causó mucha sensación que este Papa dominara en los encuentros mundiales de la juventud, que dominara esas masas inmensas de jóvenes desde un escenario lejano, ¿no? Bueno, pues eso son las tablas que él traía de su época artística de teatro, pero es verdad, dominaba muy bien pues la locución, el saber estar en el escenario, empatizaba y contactaba enseguida con el público, ¿no? Y eso, bueno, pues fue un punto a favor de su pontificado, ¿no? Toda su vocación artística es preparación para su pontificado. Carmen, como veo que has emprendido un camino que te llevará a nuevos e interesantes hallazgos, deseo que sea todo lo fructífero que promete, que anuncia, y pronostico que volveremos a hablar. Espero que sí, para hablar de la próxima obra de teatro, que es Job. Yo espero que sí. Al menos ya tenemos esta cita, ya la tenemos concertada. Muy bien, y seguro que tal como lo has explicado, nos vamos a encontrar con nuevas sorpresas todavía del Papa San Juan Pablo II. Sí, seguramente sí, que así sea. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Juan Pablo.